Esta ya es la última reunión que compartimos en este lugar. Mi esposa y yo estamos agradecidos por habernos extendido la invitación para compartir el privilegio de estar participando de esta actividad con ustedes. Voy a llevar un lindo recuerdo de este encuentro. Quería decirles que cuando los hermanos me dijeron el tema que se me pedía que abordara, me generó una gran preocupación. La necesidad que surgió fue la de examinarme y ver las condiciones que tenía para tomar ese tema. Lo que ellos pidieron fue la integridad. La integridad es una palabra muy fuerte, incluso aún en el ámbito de personas no creyentes. La integridad es algo muy importante, pero mucho más relevante es en las Escrituras. Los temas que hemos estado viendo son de humildad, amor, castidad, integridad. Va a quedar un tema sin poder ver, que es el de generosidad, que es otro de los integrantes del carácter cristiano. Y el que vamos a ver ahora es, por lo menos abordar en algo, vida devota. Algunos lo llaman vida de devoción. Me parece que más apropiado es vida devota. Todas estas cosas son distintivos, son cosas que aparecen en el carácter del creyente. En algunos se ve con más claridad, en otros se ve en forma más tenue, pero son cosas deseables y además son mandamientos de Dios para el creyente. Se espera que el creyente tenga estas cosas, que el creyente evidencie y muestre humildad, que el creyente sea íntegro, que el creyente tenga amor, que el creyente sea generoso, que el creyente sea casto y tenga una vida devota. Todas esas cosas están en las Escrituras. Y si el Señor se las pide a los creyentes es porque evidentemente tenemos posibilidad de tenerlas. Miramos esas cosas y las vemos muy lejanas, porque seguramente las miramos dependiendo de nuestro propio esfuerzo. Decimos, y no voy a poder alcanzarlas, no tengo medios para alcanzarlas, tengo miedo. Y de antemano ya nos declaramos derrotados. Pero lo cierto es que la ayuda del Espíritu Santo es fundamental. Lo que vamos a ver ahora entonces es vida devota. Una vez más conviene aclarar, allí en Buenos Aires hay un antiguo monasterio. Estuvimos con mi señora España, vimos montones de monasterios. En Lima, Perú, vimos varios monasterios. Y en uno de los carteles de uno de esos monasterios, en todo el mundo hispánico se ve eso, se hablaba de una vida devota que las personas que vivían ahí dentro llevaban a cabo. Se decía que eso era una vida devota, una vida de devoción. Eran personas que estaban encerradas ahí dentro. Hay una doctrina en la Iglesia Católica
Y sobre esa doctrina se basaba la venta de las indulgencias. Se dice que la Iglesia administra las buenas obras que algunas personas hicieron y que hicieron más buenas obras que las que ellas necesitaban. Las llama obras supererogatorias. Entonces, la Iglesia tiene ese tesoro de buenas obras que otras personas tienen. Son un excedente de buenas obras. Los santos y otras personas han hecho una cantidad de buenas obras, más de las que necesitan. Y entonces ese cúmulo, ese tesoro de buenas obras, la Iglesia la administra a los fieles. Y una forma era por medio de la venta de indulgencias, en donde una persona venía y se le daba un papel y esa persona daba una moneda o varias monedas y se le daba eso y era una indulgencia. Eso significaba que tenía algo de esas buenas obras a su favor, que podía estar menos tiempo en el purgatorio. Se le contaba a su favor esas buenas obras que otros habían hecho. Y la persona lo compraba con dinero. Me asombró, visitando Bolivia en una iglesia, delante de la iglesia se mencionaba la venta de indulgencias. Así difundieron la ignorancia y la idolatría en este continente. Y millones de personas vivieron creyendo esas cosas. Muchas de las cosas, sufrimientos que tenemos en Latinoamérica hasta el día de hoy se debe a esas cosas. Han mantenido al pueblo en la ignorancia. Lo han privado de la Biblia. Les enseñaron cosas que los alejaban de Dios en lugar de acercarlos y los hacían depender de instituciones humanas. No nos tenemos que sorprender las cosas que nos pasan, porque son el resultado de esa ignorancia. Nuestras conciencias quedaron durante siglos sujetas a esas cosas. Y cuanto más ignorante es un pueblo, tanto más se los puede hacer casi cualquier cosa. Se lo puede llevar como se arrean reses. Quedan cautivos de quienes les enseñan esas cosas. Pero cuando un pueblo lee la Biblia, el asunto cambia. Cuando las personas leen la Biblia por sí mismas, cuando descubre que Dios no ha inventado esas cosas, cuando descubren que Cristo no rechazaba a ninguna persona basándose en el hecho de que Él era más santo, y Cristo lo era. Él trató con prostitutas, trató con gobernantes, trató con leprosos, trató con hambrientos y nunca interpuso el argumento de su santidad para no recibir a esas personas. Las recibió a todas. Él habló con Pilato, habló con la mujer samaritana, habló con las personas que se acercaban. Miles de personas lo rodeaban, leprosos lo llamaban, y Cristo nunca rechazó a nadie, ni nunca puso una institución entre Él y las personas. Nunca. De manera que si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia es peligrosa. Como decía un hermano que ya está en la presencia del Señor. Pero sobre todas las cosas, es peligrosa para las religiones falsas, porque las pone en evidencia. La Biblia es el tesoro más grande que podemos tener. Se nos dice allí cómo vivir.
como estamos escuchando, cómo tener nuestra familia, cómo criar nuestros hijos, cómo relacionarnos con las autoridades, cómo adorar a Dios, cómo acercarnos libremente a Dios, cómo lograr la aceptación de Él gratuitamente. La Biblia es amplia y satisface las necesidades del alma, todas. La Biblia es la revelación de Dios. Escuchaba a uno de mis mayores que me guiaron a los pies de Cristo y decía, ¿por qué lee usted la Biblia? ¿Para preparar un mensaje? No está mal. ¿Por una cuestión académica? ¿Por una inquietud literaria? Yo leo la Biblia para conocer a Dios. Es posible conocer a Dios y es en la Biblia. Muchos argumentos en contra de la Biblia se han levantado. Muchas infamias y muchas mentiras contra la Biblia. Pero es una bendición enorme que ha traído luz y libertad a millones de personas. Es una cosa valiosísima. Estará por la eternidad. Nos acompañará a los creyentes en el tribunal de Cristo y se examinarán nuestras obras como creyentes teniendo las Escrituras, porque esa es la guía que teníamos acá. Es la espada poderosa del Espíritu Santo. Es la luz que utiliza Dios para alumbrar nuestras almas y nuestras conciencias. La Biblia da fuerzas. La Biblia sostiene. La Biblia hace cosas que no podemos explicar, pero que son tan tangibles, tan reales, que las vivimos cada día. La Biblia es, en el sentido más alto que podamos concebir, que nuestras mentes nos permitan llegar, y aún más allá de eso, en el sentido más pleno y completo, la Biblia es la palabra de Dios. Cualquier nación que se abra a las Escrituras, cualquier hogar que se abra a las Escrituras, cualquier persona, sea quien sea, rico o pobre, ignorante o sabio, cualquiera de ellas, si de corazón va a las Escrituras, no será defraudado. Dios hablará a sus conciencias, hablará a su corazón y le enseñará. Descubrirá que Dios es paciente, es misericordioso, que Dios no se enoja fácilmente, que Dios es lento para la ira, muy lento para enojarse y es amplio en misericordia, que Dios tiene compasión de nuestra ignorancia, que Dios sabe que somos de carne y hueso, que no nos va a tentar o permitir la tentación más allá de lo que podamos resistir. Pero ¿dónde encontramos todo eso? En las Escrituras. Si abrimos las Escrituras, tenemos todo. Si cerramos las Escrituras, no tenemos nada. Así que lo que vamos a decir está basado en eso, en la Biblia. En la Biblia se habla de la vida devota. Vamos a leer varios pasajes. Vamos a leer en Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro,
así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vayamos ahora al libro de Daniel. El libro del profeta Daniel, el capítulo 6, por favor. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahí tenemos 2 ejemplos. La palabra vida devota, las 2 palabras vida devota o devoción, está relacionado con asiduidad, con asiduo. Se decía que Josué tenía la costumbre de quedarse mucho tiempo en el tabernáculo. Él era un asiduo. Hay algunas personas que la conocemos porque son asiduas, es decir, habitualmente las vemos en algún lugar. Dice, ¿ese quién es? Esa es tal persona. ¿Cómo la conoces? Porque siempre viene. Siempre viene. Es un asiduo. Acuérdense de aquello que es muy interesante. Hay un viejo dicho que escuché en la niñez, que quién sabe de dónde viene y cuántos años tiene, que dice, hay muchas personas que son poco conocidas acá, pero son muy conocidas allá. Y hay muchas personas que son muy conocidas acá, pero allá son poco conocidas. Y eso habla del poco tiempo dedicado a llegarse a la presencia de Dios en oración, o al mucho tiempo. La devoción tiene que ver entonces con asiduidad, con frecuencia, con algo que hacemos habitualmente. Tiene que ver con alguien que está sentado al lado de otro, pero en el sentido de que está constantemente sentado al lado de otro. Siempre está con él. Asiduamente, lo vemos habitualmente sentado ahí. Es un devoto. La palabra asidua, devoción, aparece en 1 Corintios 7:35. La palabra devotos, creo que es eusebes, hace referencia a reverencia, a una reverente contemplación, a una actitud piadosa dirigida hacia Dios. En Hechos 10:2 y 10:7, en 10:2 se traduce como piadoso, en 10:7 se traduce como devoto, alguien que rinde devoción. La adoración de Dios envuelve muchas cosas. Recuerden esto, solo los creyentes pueden adorar. Lo he dicho otra oportunidad allí en Gorriti. Un inconverso, una persona no creyente no puede adorar. Un inconverso podría alabar. La alabanza tiene que ver con las obras de Dios. Se leen los salmos con claridad. Yo veo los efectos del poder de Dios desplegado en la naturaleza. Se llama a la naturaleza a alabar. Pero la adoración exige que se conozca personalmente a la persona que se adora. Y solamente el creyente conoce a Cristo. Solamente Él puede adorar. Porque Él lo conoce personalmente. Pero una persona que no es creyente en Cristo, que no ha recibido a Cristo en su corazón, no puede adorar porque no conoce a Cristo.
La adoración exige el conocimiento personal de la persona que adoro. Yo conozco algo de la justicia de Cristo, algo del amor de Cristo, algo de la inocencia de Cristo, algo de la paciencia de Cristo, algo de la gracia de Cristo. Conozco algo del carácter de Cristo porque Él me ha perdonado, Él me ha salvado, Él intercede por mí. Entonces, cuando voy a la cena, yo me ocupo de Cristo, me ocupo de su justicia, de su bondad, de su gracia, de todas aquellas cosas que yo conozco, que he experimentado y que yo sé que son de Cristo, y yo hablo de Cristo. Hablo bien de Cristo, recuerdo a Cristo, me oriento hacia Él, yo adoro a Cristo. Pero un inconverso no puede hacer eso, porque no lo conoce. No ha experimentado su gracia, no ha experimentado su amor, no ha experimentado su perdón. Es algo desconocido para él. Pero el creyente sí. Y es la más alta ocupación del creyente. No hay otra ocupación que supere eso. Debemos adorar en la cena, pero debemos dedicar en nuestras oraciones también tiempo para adorar en privado. Acercarnos a Él. Y una oración donde volquemos nuestra devoción a Él. Una oración en donde yo me estoy olvidando, dejo de lado, he decidido no ocuparme de los problemas que tengo, y tengo muchos, pero ahora quiero ocuparme solamente de su persona. Nada más que de Él. Hay mucho para ocuparse. Será por la eternidad. Así que la adoración a Dios envuelve mucho. Algunos creen que eso se reduce a ir a misa o a reuniones de iglesias evangélicas o alguna actividad religiosa en particular, o a repetir ciertas oraciones. A veces me dicen que repita tal o cual cosa, o alguien me escribe alguna oración y yo la repito en forma mecánica y no entiendo mucho de lo que es. Eso no es devoción. La Escritura muestra que hay a lo menos 7 elementos en la devoción. Nosotros vamos a ocuparnos de uno de ellos. La adoración, hermanos, es un mandamiento para los creyentes. Nosotros somos esencialmente adoradores, porque el Señor está buscando adoradores. Él está salvando personas, pero está buscando adoradores, personas que lo adoren voluntariamente, que se extasíen en Él. Él quiere la comunión con la criatura. Él quiere volcar en la criatura su amor, su misericordia y su gracia, y quiere recibir una respuesta voluntaria de la criatura. Él busca a la criatura. Decidió antes de la creación del mundo darse a conocer a la criatura. Él quería que la criatura conociera su justicia, experimentara su amor, experimentara su gracia y su misericordia. Ese amor que decíamos hoy, que existía en ese Dios trino en la eternidad, se desbordó en dirección a la criatura, a los hombres y mujeres. Y Él los busca ardientemente porque quiere tener comunión con ellos. Lean la primera epístola de Juan. Ahí se habla de la comunidad divina. Y Juan da testimonio de eso. Y él dice que él tiene comunión con Él. Da testimonio de eso. La adoración es la más alta expresión de la vida devota del creyente. La adoración es un mandamiento. Le debemos a Dios nuestra devoción. Se la debemos. Pero nuestra devoción con frecuencia está mal equilibrada. Las peticiones se refieren a nuestras necesidades. El hacimiento de gracia a las bendiciones que recibimos. La confesión a nuestras faltas. La confesión está ocupada solamente en el Señor, porque pido del Señor el perdón.
Me dirijo a Él. Lean los primeros versículos del Salmo 51, dirigido directamente a Él. Ten piedad de mí, oh Dios. A Él. La vida devota es algo más que levantar nuestros deseos en oración y asistir a servicios en la iglesia. Es mucho más que eso. Es el ofrecimiento del viejo yo, de nuestra vieja naturaleza para su crucifixión. Es una mirada que va no solamente hacia arriba, sino que va hacia adentro. Se examina a sí mismo y mira lo que realmente es. Una mirada hacia adentro además de arriba. La adoración es algo entonces altísimo que debemos a Dios. La oración es algo que nos va a ocupar en particular en la vida devota. La oración. No hay ninguna duda que cada vez oramos menos. No tenemos ninguna duda de eso. Cada vez oramos menos. Decía Spurgeon que cuando él era joven y empezó recién a hablar en público, él oraba incluso antes de elegir los himnos que se iban a cantar. ¿Qué himnos voy a cantar, Señor? ¿Qué himnos voy a pedir? ¿Cuáles son los más apropiados para guiar a la congregación a tu presencia? ¿Cuáles son los himnos más apropiados? Porque yo me voy a bajar y el que viene después va a tener una congregación atenta o va a tener una congregación desatenta. ¿He ayudado yo con los himnos a preparar el ambiente para la palabra de Dios o he dispersado los pensamientos de las personas? Pensábamos en esas cosas, dice Spurgeon, y buscábamos a Dios en oración. ¿Cuáles son los himnos? ¿Cuáles? Cada vez oramos menos. Cada vez somos más inconsistentes. Cada vez somos más activistas. Es la actividad sin espiritualidad. Cada vez oramos menos. Las oraciones pueden ser de distinto tipo. Pablo las menciona en la primera epístola a Timoteo cuando está hablando en el capítulo 2 y se está ocupando del culto público. Cuando la iglesia se reúne a orar, que dice que hay que orar por las autoridades y luego dice una lista de cosas. Dice peticiones, dice oraciones, dice toda una lista de cosas. ¿Verdad? Las oraciones son aquellas oraciones que elevamos a Dios por necesidades siempre presentes, que tenemos todos los días. Las peticiones son las oraciones que hacemos en lugar de otros. Las rogativas son por cosas que no siempre están presentes, por cosas que se presentan en forma extraordinaria. Inundaciones, enfermedades, cosas así. Las acciones de gracias son las que nosotros hacemos ocupándonos solamente en dar gracias al Señor. Yo noto un gran cambio en las reuniones de oración. En primer lugar, que cada vez va menos gente. Cada vez va menos gente. Y cuando yo tenía la edad de algunos que están acá, tenía 13 o 14 años, yo iba a las reuniones de oración. No oraba. Pero yo escuchaba y todavía resuenan en mis oídos esas oraciones. Todos los hermanos oraban y comenzaban dando gracias, le dedicaban mucho tiempo a dar gracias. No se lanzaban directamente a pedir, no venían como un caballo desbocado teniendo solamente en su cabeza sus necesidades. No adoptaban una actitud egoísta y materialista, golpeando las puertas del cielo solamente, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, comenzaban dando gracias.
Y ocupaban mucho tiempo en la oración pública para dar gracias. Y luego recién avanzaban con los pedidos. Nosotros no solamente que nos estamos dedicando suficiente tiempo a la oración, sino que estamos dejando de saber orar. No sabemos orar. Y la oración es uno de los ingredientes importantísimos de la vida de devoción. Es el componente fundamental, algunos creen, de la vida de devoción. Es necesario entonces regresar a las Escrituras y revisar, estudiar, investigar cuál es el lugar que Dios quiere que ocupe la oración en la vida de sus hijos. Yo me acuerdo allí en Rosario que contaban de una hermana. Las hermanas tenían antes esa costumbre. Cuando fueron, la encontraron que ya había partido a la presencia del Señor, había muerto en paz en su cama, estaba sentada, y se dieron cuenta que había fallecido mientras oraba porque tenía puesta su mantilla. Y había una expresión de felicidad. Era una hermana que oraba asiduamente, que le dedicaba mucho tiempo a la oración. Y orando un día, el Señor la llevó a su presencia. Entonces tenemos que entender, tenemos que renovar nuestra mente. No tenemos que estar tan preocupados por renovar el culto. No tenemos que estar tan preocupados por introducir modificaciones creyendo que lo vamos a hacer más atractivo. Tenemos que estar preocupados por renovar el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios. Aquí tiene que ser el cambio. Un nuevo entendimiento es lo que necesitamos, un nuevo entendimiento de lo que es la oración según la voluntad de Dios, de lo que nuestras oraciones deben ser, de lo que deben ocupar en nuestra vida de devoción por la gracia de Dios. Nos librará de nuestras debilidades, nos va a librar de actitudes que son deterioradas y deteriorantes, que producen deterioro, de actitudes equivocadas acerca de la absoluta necesidad de orar en forma continua. La falta de oración está en la raíz de nuestros fracasos. No oramos. No le dedicamos el tiempo necesario a orar. A medida que nosotros pensamos en esta enseñanza de la palabra de Dios sobre la oración y la aceptamos, nos vamos a ir dando cuenta que nuestro fracaso en nuestra vida de oración es nuestro fracaso en la vida del Espíritu, porque una de las cosas que el Espíritu quiere hacer en el creyente es el hábito de la oración. Antes de lanzar a los jóvenes a hacer cosas, enseñémosle a orar. Ellos tienen que aprender a orar. Y los mayores tenemos que mantener la oración. La vida en el Espíritu tiene ese ingrediente importantísimo, la oración. La oración es una de las funciones más celestiales y espirituales de la vida en el Espíritu. Si hay algo que el diablo teme, si hay algo que hacen que las rodillas del diablo choquen una contra otra, es cuando un creyente ora. Cuando un creyente ora, es algo que el diablo teme. Pero cuán contento se pone cuando nosotros no oramos. No, la oración es
un componente fundamental de la vida de devoción. Vamos a ver varios casos. Nosotros vimos allí en Éxodo 17. Ustedes saben que se dice en la Escritura que Amalek es una figura de la carne, es decir, de nuestro viejo yo, del viejo Daniel Telmo. Leamos, si quieren, después se pueden leer en Gálatas. Ahí tienen ustedes las obras de la carne, los apetitos de la carne. Es una especie de traidor que llevamos dentro y que con frecuencia alimentamos mucho y que quiere tomar las riendas de la vida del creyente. No le puede hacer perder la salvación, pero puede arruinar su ministerio. Y aunque no le hace perder la salvación, puede hacerlo vivir como una persona que no es creyente. Puede llevarlo detrás de otros objetivos. La carne tiene un gran apetito de muchas cosas y quiere dirigir la persona del creyente a la satisfacción de esos apetitos. Pero ¿cómo vencerla? ¿Cómo hacerse fuerte? ¿Cómo tener victoria sobre esa realidad que todos los días nosotros experimentamos? ¿Cómo? En este texto está. Amalek aparece como un enemigo, el primer enemigo que tuvo que enfrentar Israel cuando salió de Egipto. Y la carne es el primer enemigo que enfrentamos después que nos convertimos. Amalek fue muy astuto. Allí iba la larga columna del pueblo de Israel, millones de personas. Y Amalek vio ese espectáculo y estudió el asunto. Y él atacó la retaguardia, donde iban todas las mujeres, los niños, los carros, adelante iban los hombres armados. Él buscó el lugar más débil y ahí atacó. Y así es nuestra carne. Ella va a atacar en el lugar más débil que tenemos nosotros. El lugar donde nos apriete el zapato, ella lo sabe y ahí va a atacar. Entonces se dispuso que había que hacer frente a ese enemigo. Y se tomaron las siguientes disposiciones. Josué tenía que ir al frente, el general Josué, como le dicen en Israel, tenía que ir al frente. Y Moisés dijo, yo voy a ir a un lugar a donde voy a estar alto y voy a poder ver el campo de batalla. Iba a haber dos cosas que iban a suceder en forma simultánea. El enemigo iba a estar allá en el valle y Josué con su ejército también en el valle, ambos enfrentados. Y Moisés iba a estar solo, acompañado por dos hombres. Allí arriba, lo único que hacía Moisés era orar. Nada más. Oraba. Y cuando Moisés dejaba de orar, ganaba Amalek. Y cuando Moisés seguía orando, Amalek perdía. Hermanos, así sucede con nuestra carne. El día que dejamos de orar, nuestra carne nos derrota. Y entonces envidiamos. Y queremos satisfacer nuestros apetitos. Pero cuando nosotros oramos y vamos con nuestra confesión a Dios diciéndole, Señor, es aquí donde me aprieta el zapato. Soy un miserable porque no puedo hacer frente a esto. Estoy esclavo de esto. Tengo este problema, este soy yo, Señor. Así deteriorado, así todo averiado, este soy yo. Cuando nos declaramos vencidos delante de la presencia del Señor,
derrotados al Señor, es cuando somos fuertes. De manera entonces que la lucha espiritual en la cual el creyente está embarcado requiere de oración continua. Requiere que oremos cada día. Yo sé que orar no es fácil y no hay recetas para eso. Es difícil encontrar para un ama de casa o alguien que trabaja un lugar donde orar. ¿En qué momento orar? Suena el teléfono, los hijos nos llaman, la señora o el esposo reclama cosas. Debemos ser razonables, hermanos. Debemos buscar un momento y un lugar donde podamos orar en paz, tranquilos, en donde sabemos de que no nos van a molestar, en donde podemos dedicarnos realmente a la oración en privado, en donde podamos estar tranquilos de que vamos a poder disponer de la suficiente cantidad de tiempo y de la tranquilidad y privacidad adecuada para poder orar. Lo conté, una vez estábamos alojados con don Clemente Antonovich en la misma habitación en Coranzulí. Y entonces yo me desperté, hacía un frío, me desperté a la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, y don Clemente estaba arrodillado en su cama orando. Me dormí, me desperté a las 7 de la mañana y don Clemente seguía arrodillado orando. Lo vi con mis propios ojos y me dio una vergüenza. A la próxima noche oramos juntos. Y yo le dije a don Clemente, usted sabe que últimamente tengo un poco de dificultad para dormir. A la noche me despierto y no me puedo dormir, pero no es por preocupación, no sé por qué no me puedo dormir. Y él me dijo algo que yo me lo tomé en serio. Me dijo, tal vez el Espíritu lo está buscando para que le dedique más tiempo a la oración. Y desde esa vez me levanto a la madrugada. Yo no sé en qué momento usted, hermano, tiene que orar, pero debe hacerlo. 7 de la mañana, 12 del mediodía, no lo sé, pero debe orar. Debe dedicarle tiempo a la oración. Necesitamos orar. La oración es un motor poderoso. Puede haber cosas que nosotros ni nos imaginamos. Es una cosa tremenda. El diablo tiembla cuando oramos. Aquí entonces Amalek fue derrotado. ¿Pero dónde se ganó la victoria? ¿Allá abajo en la lucha? No, la victoria se ganó en la oración. Nosotros venimos, hermanos, muchas veces a librar batallas en las congregaciones. Luchamos para ganar batallas y creemos que tenemos que embarcarnos con nuestra astucia, incluso con buenas intenciones, pero en realidad, hermanos, debemos acostumbrarnos a ganar esas batallas en la oración. Allí debe estar la victoria. Lo otro es un resultado. Luego lo encontramos a Daniel. Este hombre no estaba en su patria. Había sido llevado prisionero. No podía adorar en el templo estaba destruido. No podía hacer sacrificios, los sacerdotes no tenían templo donde hacer sacrificios. Este hombre estaba lejos de su patria. Estaba solo en las manos de un país enemigo. La religión de ese país era completamente contraria. Ese país se ufanaba de que sus dioses habían derrotado al Dios de los hebreos. ¿Dónde está el Dios de los hebreos?
Si fuimos y destruimos Jerusalén, destruimos su templo, hemos traído los utensilios del templo a nuestra ciudad, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el Dios de los hebreos? Están derrotados. ¿Qué pudo hacer Dios por ustedes si son esclavos? Esto es lo que él tenía que escuchar, y era cierto desde cierto punto de vista. Pero este hombre oraba 3 veces al día. Y era una persona que no podían encontrarle ningún error. No había dónde, no sabían dónde encontrar porque lo observaban y no tenían de dónde agarrarlo. Era una persona íntegra, no tenía deslices, no era mujeriego, no fumaba, no tomaba alcohol, no iba a los bailes, no jugaba a la quinela, no hacía nada, no tenían de dónde agarrarlo. Y sin embargo era un exitoso servidor del rey. Era un funcionario íntegro, pero no tenían de dónde agarrarlo. Lo odiaban profundamente, pero no tenían de dónde agarrarlo, hasta que dijeron, la única forma de derrotarlo a él es atacarlo en su propia fe, en su religión. Y conocemos la historia. Pero ¿qué es lo que Daniel hacía? Él no estaba en Jerusalén, pero él abría la ventana de su casa, de su cuarto que estaba dirigida hacia Jerusalén, y él allí se postraba 3 veces al día y oraba a Dios, hacia aquel lugar donde Dios había instituido para manifestarse, que era el templo. Él oraba hacia ese lugar, porque él sabía que más allá de la derrota que habían sufrido, más allá de todas las cosas que sus enemigos le decían, más allá de eso su fe era inquebrantable en que Dios iba a cumplir sus promesas. Y esta es otra cosa importante de la vida de devoción, tomarse de la promesa de Dios. Aun cuando las circunstancias son incomprensibles y parecen completamente adversas. José hizo eso. Cuando antes de morir estaban todos sus familiares en Egipto, pero él tenía la seguridad de que iban a regresar. No había nada que le dijera que iban a regresar. Él miraba alrededor y no había ningún indicio de que iban a regresar. Pero su fe fue más allá de las circunstancias. Y dejó encomendado que después que muriera, se llevaran su cadáver a su tierra. Porque yo sé que Dios los va a llevar. El hombre y la mujer devotos se toman de la promesa de Dios y creen en eso aún en medio de circunstancias adversas. Yo sé que Dios es fiel. La devoción implica apelar al carácter de Dios, a la fidelidad de Dios, a la gracia de Dios. Yo sé que Dios no miente, yo sé que Dios no puede mentir, yo sé que aunque se tarde, Él va a cumplir. Y el hombre y la mujer devoto miran las circunstancias, hay tormentas, hay vientos, hay tempestades, pero Dios es fiel. Y no ha habido ninguna sola persona que haya creído en Él, que haya sido defraudado por Él, porque Dios toma eso como una deuda. La devoción y la seguridad que ponemos en Él es una deuda y Dios no es deudor de nadie. Entonces, la vida de devoción necesita una vida de adoración, una vida de oración. Una vida en donde nosotros nos allegamos a Dios por medio de la oración, en donde volcamos cosas a los pies de Cristo que no decimos a nadie quizás, pero a Él lo volcamos. Volcamos poniendo, como dice la Escritura, toda nuestra solicitud en Él. Es una lucha tremenda, pero es una lucha que tiene una esperanza victoriosa. La oración es algo necesario. La oración es algo que integra la vida devota. Nosotros no somos devotos, no tenemos una vida devota porque no tenemos una vida de oración. Necesitamos orar. La asidua presencia del creyente ante la presencia de Dios
produce cambios en el carácter, produce cambios en la forma de pensar, da discernimiento. Es tremendo el impacto de la oración. Juan Knox, todos recuerdan esa anécdota de Juan Knox. La reina enemiga decía: temo más a las oraciones de Juan Knox que a los ejércitos escoceses. Conozco el caso de una iglesia que se reformó. Cuando digo se reformó, se fue detrás del espiritualismo o como quieran llamarle. Muchos creyentes se fueron. El cambio era profundo y no era adecuado, no era bueno. Y un creyente se puso a orar. Oró 6 años. Y las personas que habían hecho eso en la iglesia se fueron. Todas. Todas. Sin peleas, sin discusiones, sin enfrentamientos, solo con oración. Y esa iglesia volvió a lo que era antes, porque un hombre oró. Necesitamos orar, hermanos, y cuanto antes volvamos a la oración, tanto mejor. Y que Dios nos bendiga. Muchas gracias.